Soy Matías Reparás, Principal Software Engineer de Preguntados 2 acá en Ethermax. Bueno, les dejo algunas redes sociales por si quieren contactarme. Y sin más preámbulos vamos a empezar sobre el tema de esta charla, que es programación funcional en Kotlin. Bueno, primero vamos a empezar con una pregunta más o menos simple. ¿Sí? ¿Kotlin es un lenguaje de programación funcional? Bueno, según la misma página de Kotlin, dice que Kotlin tiene las construcciones para hacer programación funcional o programación orientada a objetos. Incluso se pueden hacer mixes entre ellos dos. Bueno, esto no nos dice mucho de cómo programar de manera funcional. Entonces, lo que les propongo es preguntarnos qué es un lenguaje de programación funcional puro, donde eso significa que es un lenguaje que directamente nos fuerza a programar de manera funcional. Y vamos a ver cómo eso se relaciona con Kotlin para entender qué cosas tenemos que hacer para programar de manera funcional. La definición que vamos a usar es la siguiente, que es un lenguaje de expresiones con funciones como valores y transparencia referencial. Bueno, vamos a ir desglosando esto por partes y vamos a empezar con lo que son las expresiones. Antes de definir qué es una expresión, vamos a hablar sobre los valores. Los valores son entidades matemáticas abstractas que tienen ciertas propiedades. Por ejemplo, el número 5, ¿está bien? O el valor de verdad de falso. Son entidades abstractas que nosotros manejamos matemáticamente. Y las expresiones lo que hacen es darnos una forma de simbolizar eso, de denotar esos valores matemáticos. Por ejemplo, el string 5 o la cadena true, que denota el valor de verdadero, y podemos tener construcciones más complejas como pares o sumas o igualdades que denotan estas entidades matemáticas. Tenemos tres tipos de expresiones. Unas que son atómicas, que directamente la misma expresión ya nos denota directamente el valor abstracto al cual queremos representar. También en este caso, por ejemplo, el 2, false, ya nos están denotando esos valores. Y por un abuso del lenguaje llamamos directamente valores a este tipo de expresiones. Hay otro tipo de expresiones que son las compuestas, que se forman uniendo otras subexpresiones. ¿Está bien? Por ejemplo, 1 más 1, que denota el valor 2, pero es otra expresión. True y false, o pares con otras operaciones. Y estas expresiones se llaman, son compuestas, pero las solemos llamar directamente expresiones. Y tenemos otro tipo de expresiones que son las inválidas o las incorrectas, donde directamente está mal formado y no denota ningún valor. ¿Está bien? Tenemos dos tipos de errores, unos que son sintácticos, que directamente el lenguaje no entiende qué es lo que estamos queriendo escribir, y hay otros que son de asignación de tipos, donde queremos mezclar dos cosas que no son compatibles. Y para saber si una expresión es correcta o no, tenemos reglas, tanto sintácticas como de asignación de tipos. Bueno, ¿cómo usa Kotlin expresiones? Bueno, Kotlin es un lenguaje de expresiones. Cada cosa que nosotros escribimos es una expresión. De hecho, en la charla vieron que el if es una expresión, el try es una expresión. Incluso funciones como estas, donde parecería que no estoy devolviendo nada, en verdad devuelvo un objeto unit, ¿está bien? En comparación con Java, que tenía los void, que eso no representaba ningún valor, era directamente algo que no generaba ningún valor. Entonces, bien, Kotlin y expresiones, venimos bien. Vamos a ir por funciones como valores. Primero vamos a explicar qué es una función. Una función es un valor especial que representa una transformación de datos. ¿Está bien? Es la operación básica que tiene una función es la aplicación sobre un elemento de partida, y algunos ejemplos que todos ya conocemos, que es la suma, concatenar dos cadenas o realizar el AND entre booleanos. ¿Y qué quiere decir que las funciones las vemos como valores? Bueno, que se comportan igual que los números o los booleanos, pueden ser argumentos de otras funciones, pueden ser el resultado de otras funciones. Las podemos guardar en estructuras de datos, incluso podemos crear estructuras de datos a partir de funciones. Y las funciones que manejan otras funciones las llamamos de alto orden o de orden superior, depende de quién haga la traducción, básicamente. Y
cómo estamos con Kotlin en el caso de funciones. Bueno, Kotlin nos permite un montón de expresiones que denotan funciones. Podemos definirlas con la keyword fun, como vimos antes. Podemos referenciar funciones poniendo dobles dos puntos y el nombre de la función. Podemos crear funciones anónimas usando llaves, los parámetros que reciba y el cuerpo de la función. Y como dijimos, pueden ser el resultado de las funciones, por ejemplo, componer doble con esta función anónima. Entonces, vamos, venimos bien. Kotlin y funciones se llevan muy bien. Y lo último es transparencia referencial. ¿Qué quiere decir la transparencia referencial? Que el valor que denota una expresión depende solo de los elementos que la componen. ¿Está bien? Esto nos permite abstraernos de cómo se va a ejecutar y además nos permite probar propiedades usando propiedades que ya conozcamos de las subexpresiones que la están conformando. ¿Está bien? Y las funciones que cumplen con la transparencia referencial se suelen llamar funciones puras. Algunas funciones puras o con transparencia referencial podría ser, de nuevo, calcular el doble, que es la que ya vimos, o el cuádruple, que es componer dos veces double, y podemos definir incluso compose, que es una función de alto orden, donde tomamos dos funciones y devolvemos otra que las compone. Pero también podemos escribir funciones que no tengan transparencia referencial. Por ejemplo, podemos hacer un printable doble que lo que haga es, además de calcular el doble, imprima por pantalla el resultado. Eso está, lo que está haciendo es que, además de lo que nosotros queremos obtener, vemos un efecto secundario de haber llamado a esta función. Esto podría ser también ir a una base de datos o hacer una consulta HTTP. Otro tipo de funciones que no tienen transparencia referencial son funciones que, por ejemplo, no toman ningún valor, como today o random, y sin embargo cada vez que las llamamos nos devuelven cosas distintas. Eso no cumple con la transparencia referencial porque no depende solo de la construcción, sino que depende de algo más. Otro caso es, por ejemplo, modificar un parámetro. Si yo recibo un parámetro y lo modifico, yo puedo ver desde afuera que además del valor que estoy devolviendo, pasó algo más. Y también si tiramos excepciones. Con lo cual, no tenemos transparencia referencial en Kotlin. Entonces, resumiendo, tenemos expresiones, tenemos funciones como valores, pero no tenemos transparencia referencial a nivel lenguaje. O sea, el lenguaje no nos está forzando a que nosotros escribamos funciones con transparencia referencial. Pero nosotros podemos utilizar solo funciones puras y de esa forma estaríamos programando de manera funcional utilizando Kotlin. Bien. Antes de seguir avanzando un poco con programación funcional, vamos a hablar de otra cosa que son los tipos, que Kotlin es un lenguaje tipado. Y dijimos que las expresiones podían ser inválidas dependiendo de asignaciones de tipos. Entonces, vamos a ver un poco más de esto. Dijimos que todas las expresiones válidas van a denotar un valor y cada valor pertenece a algún conjunto. Vamos a usar los tipos para denotar esos conjuntos y entonces lo que queremos es que toda expresión debería tener un tipo para que sea válida y además, si una expresión no tiene tipo, debería ser inválida. ¿Bien? Y acá tenemos la asignación de tipos. Vamos a usar esta notación que es E pertenece a, o también la podemos leer como que la expresión E tiene tipo A. Y lo que significa es que el valor que denota la expresión E va a pertenecer al conjunto de los valores denotados por A. ¿Está bien? Por ejemplo, el 2 es de tipo entero, false es de tipo booleano, doble pertenece a las funciones que van de enteros a enteros, y la lista de square y doble pertenece al conjunto de las listas que van de enteros en enteros. ¿Bien? Bueno, la asignación de tipos se puede deducir a partir de la construcción de las subexpresiones. Algunas reglas, por ejemplo, pueden ser que si yo tengo dos enteros, la suma también va a ser un entero. Si yo tengo una expresión de tipo A y una función que va de A en B, aplicar esa función va a pertenecer al tipo B.
Si yo tengo E1 y E2 de tipo A y B respectivamente, puedo construir un par y va a vivir dentro de los pares de A y B. Bueno, todas estas reglas queremos que sean automáticas. Queremos que haya un programa, el compilador por ejemplo, que las esté chequeando. También lo que queremos es que le dé tipo a la mayor cantidad de expresiones que tengan sentidos y que no le dé tipo a la mayor cantidad de expresiones que no tengan sentido. Hay dos técnicas, una es el chequeo de tipos, donde yo le doy una expresión, le doy un tipo, y este programa me dice si esa expresión realmente tiene ese tipo. Y hay otra que es un poco más compleja, donde yo simplemente le doy una expresión y un contexto, y el mismo sistema me dice o me infiere cuál va a ser el tipo. Bueno, Kotlin tiene inferencia de tipos. Ahora, supongamos que tenemos la siguiente función. Esta no compila, está bien, esto tiene un error sintáctico porque no tengo definido el tipo del argumento, pero vamos a obviar eso por ahora. ¿Qué tipo tendría esto? ¿Tiene sentido? Porque fíjense que si yo llamo a identidad con 3, va a pertenecer a los enteros. Ahora, si yo la llamo con true, va a ser booleano. Y si yo la llamo con la función doble, me va a dar una función doble. Entonces, ¿tiene sentido esta expresión? ¿Debería tener un tipo? Bueno, para solucionarlo, el sistema de tipos tiene una característica que es el polimorfismo paramétrico, donde lo que hacemos para solucionar este problema es asignar una variable de tipo, lo que se llama una variable de tipo. Y ahora decimos que la identidad pertenece a funciones que van de un tipo A, que no sabemos bien cuál es, al mismo tipo A. ¿Está bien? Y en Kotlin las podemos escribir de esta forma, diciendo que la función es de un tipo A, que no conocemos de antemano, y cuando toma ese valor va a un elemento del mismo tipo. Bien, esto de vuelta es una característica del sistema de tipos. Decimos que la identidad es una función polimórfica porque dependiendo del argumento va a tomar distintas formas. Dependiendo de si yo la llamo con 3, en ese caso particular la función toma la forma de una función de enteros en enteros, pero si yo la llamo con true, toma la forma de una función de booleanos en booleanos. ¿Está bien? Eso lo que nos permite es que con una sola expresión podemos definir infinitas formas de tipar a una función. ¿Está bien? Y es una característica del sistema de tipos. Y la llamamos paramétrica justamente porque el tipo que le vamos a terminar asignando a la función concreta va a depender del parámetro que reciba. Bien, ahora vamos a empezar a hablar un poquito más de algunos temas relacionados a la programación funcional, que es la aplicación de alto orden, esto de manejar funciones como valores. Supongamos que tenemos estas dos funciones, ¿no? Decimos que tenemos la suma 1, que es una función que va a tomar xy y hacer la suma, y tenemos x2 que es un poco diferente, donde es x, tomamos x y devolvemos otra función que toma y hace la suma. Bien, ¿qué cosas vemos parecidas y qué cosas vemos diferentes? Bueno, lo más obvio es que la similitud es que las dos denotan la suma. Yo cuando llamo a suma 1 con xy y cuando llamo a suma 2 con x y luego con y, me va a representar el mismo valor. ¿Está bien? Ahora, ¿cuál es la diferencia? Bueno, una toma dos enteros y me devuelve la suma, y la otra toma un entero y me devuelve una función intermedia que cuando le pase un segundo valor me va a computar la suma. Eso lo que nos permite es, por ejemplo, hacer una aplicación parcial y definir la función sucesor como suma 2 de 1. Ahora, la función sucesor, si yo le paso 4, me va a devolver 5 porque estoy sumándole 1 ya de antemano. Estoy fijando el valor en 1. Esto que lo vimos para la suma se puede extender y generalizar. Y hay un concepto que se llama corrificación, donde dice que hay una correspondencia entre cada función que toma dos valores, por ejemplo a y b, y devuelven un c. En otra función, siempre podemos escribir esta otra función f2, que va a tomar el elemento a y nos va a devolver una función
que va a tomar el elemento B y luego va a realizar la misma operación que estaba haciendo en la anterior. Ok, pero ¿de qué nos sirve? Bueno, supongamos este ejemplo. Supongamos que tenemos una función que aproxima la derivada de otra función en un punto. ¿Está bien? Podemos usar la fórmula de la derivada, ¿está bien?, para aproximar un punto, donde a medida que nosotros achiquemos h nos va a dar un valor más cercano al valor de la derivada. Pero supongamos que con esta implementación estamos bien. ¿Qué pasa si la currificamos? Bueno, si la currificamos tenemos algo de este estilo. Vamos a tener directamente una función que deriva a otra función y me da justamente la función derivada. Aproximada, ¿está bien? Pero la función derivada. Esto nos da mayor expresividad porque yo ahora no tengo que decir que es la derivada en un punto, sino que es directamente, estoy representando la derivada. Otra cosa es que nos permite aplicarla parcialmente a una función y obtenemos de nuevo esa función y la podemos aplicar no solo en un punto, sino en cualquier punto, incluso la podemos pasar como parámetro. Y siempre podemos volver a la versión original aplicando sucesivamente la derivada de f y luego evaluándola en x. Bien, dado que siempre existe esta correlación entre una función que toma a y b y me devuelve un c en una función que toma a y me devuelve otra función que toma b y luego c, como eso es demasiado complicado de decir, lo que vamos a hacer es directamente decir que una función f que vive en este tipo directamente toma dos enteros y me devuelve otro. ¿Está bien? Es un poco de abuso de lenguaje, pero como sabemos que existe esta correlación, lo podemos hacer sin problemas. Bien. Ahora, estuvimos hablando de tipos. Estuvimos hablando de tipos. ¿Cómo creamos tipos nuevos? Bueno, en general los tipos que solemos crear son los llamados tipos abstractos de datos, donde definimos una interfaz, no exponemos cómo es la representación interna de lo que vamos a hacer y las operaciones que podemos hacer sobre ellos. Pero nos vamos a enfocar en otro tipo de datos, que son los tipos algebraicos. ¿Cuál es la característica de un tipo algebraico? Bueno, primero que vamos a saber cómo se crea cada elemento de este tipo. Y luego vamos a tener un mecanismo único que nos permita inspeccionar a cada elemento. ¿Cuál va a ser ese mecanismo? Bueno, se llama pattern matching. ¿Está bien? Vamos a machear patrones, si suena feo en español, pero bueno, es pattern matching. ¿Y conocen alguno? ¿Conocen algún tipo algebraico? ¿Lo usaron alguna vez? ¿Alguien? ¿Sí? ¿No? ¿Le suena bool? Bueno, bool puede ser un tipo algebraico. Tenemos las dos construcciones, que es true y false, y tenemos formas de saber si un elemento es true y si un elemento es false. ¿Está bien? Directamente nos podemos comparar. ¿Algún otro? ¿Estos les suena? Bueno, los enums también pueden ser vistos como tipos algebraicos, donde yo tengo ya ahora no solo dos elementos, sino puedo tener un montón de elementos, pero sabemos cuál es la forma que tiene cada uno de ellos y podemos preguntar si por ejemplo, algo es rojo, es verde o es azul. Otro tipo que quizás no sea tan evidente pueden ser las listas. ¿Está bien? Pero, ¿cómo sería un tipo algebraico lista? Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer un tipo algebraico lista y vamos a ver qué cosas podemos hacer con un tipo algebraico de esta forma. Tenemos que decir cómo vamos a construir la lista, qué construcciones va a tener esta lista. Entonces, lo que vamos a hacer es usar algo que tiene Kotlin que se llama las sealed classes. Una sealed class
para el que no sepa, es una clase abstracta donde todas las implementaciones tienen que vivir en el mismo archivo donde se está definiendo esa Silid class. ¿Está bien? ¿Cuál es la ventaja de una Silid class sobre una clase abstracta? Que el compilador puede hacer un when, la expresión when, puede hacerla exhaustivamente, porque sabe que todas las subclases van a vivir dentro de ese mismo archivo. ¿Está bien? Si yo tuviese una clase abstracta, puedo extenderla desde otro archivo y el compilador no me va a dejar otra opción que cuando haga un when, tener que poner una cláusula else por si los casos que puse no corresponden con los que ya tenía definidos. Ahora, tenemos esta construcción del lenguaje y vamos a definir que nuestro Silid class lista, y esto sé que va a ser muy polémico, pero vamos a crear la lista en español. Sí. Ya que todos hablamos español, vamos a hacerlo. Sé que mucha gente no le va a gustar, pero lo lamento. No voy a hacer demasiado hincapié en el tema del out de t y tampoco voy a hacer mucho hincapié en el que la lista vacía es una lista de nothing. Si tienen dudas después lo podemos ver. Pero ahí vemos que las dos formas de construir una lista es con la lista vacía o con un elemento y el resto de la lista. ¿Está bien? De esa forma nosotros podemos crear listas de la siguiente manera, por ejemplo. Decimos que mi lista es una lista con el 1, con el 2, con el 3 y con vacío. ¿Está bien? O lo que es lo mismo decir, arranco con la lista vacía y a esa le pongo el 3, luego le pongo el 2, luego le pongo el 1. Ahí me genero la lista que yo quería. Bueno, en Kotlin también tenemos el list_of. Nosotros vamos a usar español y vamos a definir una función que nos permita construir listas de una forma más fácil, diciendo que yo puedo crear una lista con valores, con argumentos variables. Esto es otra característica del lenguaje que me permite no decir que va a tener 1, 2 o 3, sino que pueden ser todos los que queramos. Y nos va a construir una lista con esos valores. Más adelante va a quedar un poco claro la implementación, vamos a dejarlo para más adelante. Pero ahora podemos crear listas de la siguiente forma. La misma lista que habíamos creado antes, la quedamos llamando a esta función con 1, 2, 3. ¿Está bien? Fíjense la diferencia entre hacer esto contra esto, ¿no? Y acá estamos usando todas cosas del lenguaje que ya nos provee. Bien, ahora, ¿cómo uso este tipo de datos? Ya sabemos que... esta lista está definida de forma inductiva. ¿Qué quiere decir? Nosotros tenemos un caso base, que es la lista vacía, y un caso recursivo, donde estamos definiendo una lista más grande a partir de una lista más pequeña, que es el caso de con. Eso nos permite un montón de cosas. Primero nos permite definir un conjunto infinito, ¿está bien? De posibles listas. Por otro lado, nos permite probar propiedades sobre estas listas. Dado que es una construcción recursiva, podemos usar, por ejemplo, inducción estructural para demostrar propiedades sobre estas listas. Y además que podemos hacer funciones recursivas, dado que es una construcción recursiva, inductiva, podemos hacer recursión sabiendo que vamos a terminar siempre que hagamos la recursión sobre un elemento más chico que el que tenemos. Bien, ahora sí. Tenemos dos casos de las listas y dijimos que tenemos que hacer pattern matching para saber en qué caso estoy. ¿Cómo lo podemos hacer en Kotlin? Bueno, tenemos la expresión when, que nos permite hacer ese pattern matching. Y un ejemplo muy simple sería preguntar si una lista es vacía o no. Entonces, hacemos el when. Si es vacía, decimos que es vacía, es true. Y si es con algún elemento, ya sabemos que no es vacía. ¿Está bien? Bien. Ahora vamos a definir una función sobre esta lista donde vamos a tener que hacer recursión.
¿Está bien? Supongamos que queremos definir la función longitud. ¿Está bien? ¿Cómo haríamos? Bueno, dijimos que la única forma que tenemos de inspeccionar la lista es con pattern matching, y el pattern matching lo podemos hacer con when, con lo cual seguro que la implementación va a ser de este estilo. When XS sea vacía, voy a tener que hacer algo, y si tengo un elemento, voy a tener que hacer otra cosa. ¿Qué se les ocurre que tiene que ir en vacía y que tiene que ir en con? Bien, vamos por parte. En la parte vacía, ¿qué debería hacer? 0. ¿Y en la parte con? Claro, 1 más y el llamado recursivo. Perfecto. Genial. Fíjense que ahora yo estoy llamando a la función longitud, pero con una lista más chica de la que recibir por parámetro, que es el resto de la lista. Entonces, este llamado no se va a quedar loopeando, sino que va a converger en algún momento al caso de la lista vacía. Vamos a hacer un caso un poquito más complicado, que es, ¿qué pasa si queremos concatenar dos listas? ¿Cómo hacemos ahora? Sí. Ok, primero, ¿sobre qué vamos a hacer pattern matching? Tenemos dos listas ahora. Dale. Sobre la primera. Bien. Genial. Estamos haciendo pattern matching sobre la primera lista. En el caso vacío, ¿qué vamos a hacer? Devolvés la segunda. Devolvemos la segunda. ¿Y en el caso que tenga un elemento? Devolvés ese elemento concatenado en recursivo de la lista de la primera lista. Bien, perfecto. Si no se escuchó, es exactamente lo que dijo acá el señor. En la lista vacía quiere decir que ya terminé o directamente el parámetro era la lista vacía. Concatenar la lista vacía con IS es directamente la lista IS. Ahora, si yo tengo un elemento, lo que quiero hacer es, en el resultado, dejar ese elemento y luego concatenar lo que queda de la lista XS con IS. ¿Bien? Perfecto. Ahora vamos a ver un par de funciones más. Y acá voy a mostrarles directamente la implementación para ir un poquito más rápido. Supongamos que queremos hacer una función que duplique los elementos de una lista. ¿Está bien? Entonces vamos a hacer de vuelta pattern matching. En el caso de la lista vacía, vamos a devolver la lista vacía. Y en el caso de tener un elemento, lo vamos a multiplicar por 2 y vamos a duplicar el resto de la lista. Genial. Ahora vamos a hacer otra función que va a tomar una lista de letras y las va a pasar a mayúsculas. En el caso de la lista vacía, vamos a devolver la lista vacía. En el caso de tener un elemento, lo vamos a pasar a mayúsculas y vamos a hacer el llamado recursivo. Una más, ¿qué pasa si yo quiero ver si una lista de enteros son positivos? Bueno, de vuelta hago pattern matching con la lista vacía, va a ser vacía, y si tengo algún elemento voy a preguntar si es mayor que 0 y voy a seguir haciendo el llamado recursivo. Ahora, son como todas las implementaciones muy parecidas, ¿no? ¿Podemos hacer algo al respecto? Bueno, vamos a mostrar una técnica que se llama parametrización, que es justamente eso que ya tienen en la idea, que es, supongamos que tenemos otras funciones, donde todas tienen una estructura muy similar. ¿También? F, G y H devuelven una función que van a sumar 41, 17 y 28 respectivamente. Como son todas muy iguales, lo que podemos hacer es sacar a un parámetro todo lo que es diferente y generalizar en una función que lo que haga sea tomar esa parte diferente y devolverme otra que haga lo que yo quiero que cumplan todas. Por ejemplo, si yo quiero generalizar F, G y H, tengo que de alguna forma sacar en la generalización como parámetro el 41, el 17 y el 28. Entonces, voy a crear una función que va a tomar un int, que va a ser ese valor, y me va a devolver algo que me va a sumar ese valor al otro. Sí. Tal cual. Sí, perfecto. Entonces, ahora para volver de nuevo a las funciones originales, lo que hago es
aplico parcialmente la generalización sobre las cosas que fueron cambiando en las definiciones de arriba. Si se fijan, este ejemplo es lo mismo que la currificación de la suma. Entonces, está bien, me pueden decir, esto es súper obvio porque ya lo vimos, pero ¿qué pasa acá? Donde ya no es tan simple sacar cosas en común. Pero bueno, veamos qué tienen en común y en qué difieren. Vemos que el caso de la lista vacía es siempre igual. Siempre que toma una lista vacía, devuelve una lista vacía. Y cuando tengo un elemento, bueno, en el primer caso multiplico por 2, en el segundo lo paso a mayúsculas, en el tercero pregunto si es mayor que 0. ¿Eso qué son? Esos son funciones que realizamos sobre el elemento que estamos viendo actualmente. Y fíjense que después hago siempre el llamado recursivo. Bien, esto lo podemos generalizar en un esquema que se... acá les muestro. Eso es lo que tienen de diferente. Entonces, eso es lo que tenemos que sacar a un parámetro. Y hay un esquema que se llama map, que seguramente muchos conozcan, que lo definimos de la siguiente forma. Vamos a definirlo como una extension function para que la sintaxis que termine quedando sea la más parecida a la lista de Kotlin que conocemos. Y lo que vamos a decir es que ahora vamos a definir la función map, que va a tomar una lista de t como receiver de la función de la extension function. Va a tomar una función que me transforma de ese t en otro valor, en un r. Y lo que va a hacer es, cuando sea vacía, va a devolver vacía. Y cuando tengo un elemento, voy a aplicar esa función que recibí como parámetro y luego hacer la recursión sobre el resto de la lista. Y ahora, ¿cómo podemos volver a las implementaciones anteriores? Bueno, ahora duplicar, es decir, xs map con it por 2. ¿Está bien? Que es justamente la función que vimos que estaba aplicándose en el primer caso. En el segundo caso va a ser map con pasar a mayúsculas y en el tercero es map con ver si el elemento que estoy viendo es positivo o no. Bien, genial. Ahora vamos a seguir viendo otro tipo de funciones. Supongamos que tenemos una lista de enteros y queremos quedarnos solo con la lista de los elementos que son positivos. Si tengo la lista vacía, quiero devolver la lista vacía. Pero si tengo un elemento, en el caso de que sea positiva, quiero que ese elemento quede y luego hacer el llamado recursivo. Y en el caso de que no sea positivo, directamente hago el llamado recursivo y este elemento no va a quedar en el resultado de esta función. Bien, y por otro lado, supongamos que tengo una lista de listas de algo y lo que quiero es sacar todas las listas vacías de esta lista de listas. Entonces, de nuevo, si estoy en el caso de que la lista es vacía, no tengo nada que hacer, doy la lista vacía. Pero si no es vacía, la lista que estoy viendo ahora la quiero dejar en el resultado y luego hacer el llamado recursivo. Y en el caso de que sí sea vacía, directamente la descarto y hago el llamado recursivo. ¿Se entendió la...? Bien. ¿Les suena? Muy bien. De nuevo, esto tiene toda la estructura en común y lo único que cambia, si se fijan, es qué pregunta estoy haciendo yo sobre el elemento que estoy viendo actualmente. En el primer caso, la pregunta es preguntar si es positivo y en el segundo caso, lo que estoy haciendo es preguntando si el elemento es vacío o no. Entonces, ¿podemos generalizar esto? ¿Podemos sacar toda la estructura y tomar como parámetro lo que cambia? Bueno, sí, si no, no estaría acá. Se llama el esquema de filter, ¿está bien? Donde filter, de nuevo, usamos el mismo esquema de extension function para que quede con la misma forma que las listas de Kotlin que ya conocemos. Y vamos a recibir como parámetro un predicado, donde la diferencia del anterior es que en lugar de ir a un tipo R genérico, va a hacer una condición que me va a decir si el elemento tiene que quedar o no. Entonces, en el caso vacío, directamente es la lista vacía. Y si tengo un elemento, pregunto si cumple con el predicado. En caso de que cumpla, lo dejo y sigo haciendo la recursión. Y si no lo cumple, lo descarto
y sigo haciendo la recursión. Ahora, ¿cómo podemos volver a las implementaciones anteriores utilizando filter? Bueno, directamente podemos decir que solo positivos es XS filtrando los elementos que son positivos, o sea, aplicando la condición, el predicado que yo estaba haciendo antes. Y lo mismo con la de no vacías. Yo quiero filtrar las no vacías. ¿Bien? Perfecto, ¿hasta acá? Todos bien, genial. Una última ronda de funciones. Supongamos que quiero hacer la sumatoria de una lista de enteros. Ahora, cuando la lista es vacía, la sumatoria quiero que me dé 0. Y si tengo un elemento, lo que quiero hacer es ese elemento sumado a el resultado de sumar el resto de la lista. Ahora, queremos hacer la productoria. Bueno, en el caso de que la lista sea vacía, la productoria, el neutro multiplicativo es el 1, entonces usamos el 1. Y si tenemos algún elemento, es ese elemento multiplicado por el llamado recursivo sobre el resto. O, otra función podría ser, si una lista, quiero chequear que todas las listas son pares, todos los elementos de una lista de enteros son pares. En ese caso, si yo tengo la lista vacía, va a ser true, todos son pares de una lista vacía. Y si tengo un elemento, voy a preguntar si el elemento es par, haciendo módulo 2 igual a 0, y luego el llamado recursivo. Bueno, acá es como un poco se complicó la cosa, porque antes teníamos una función, o sea, la estructura era igual salvo una función. Y acá ya vemos que no pasa eso. Por ejemplo, en el caso de la sumatoria, en el caso vacío tengo un 0, pero en la productoria tengo un 1, y en todos pares tengo un true. Y en el llamado recursivo, también la función que aplico sobre el elemento va cambiando. ¿Está bien? Ahora, ¿está bien? Eso es lo que cambia. Ahora, nunca dijimos que cuando hacemos una parametrización tengamos que tomar un único parámetro. ¿Está bien? Podemos tomar esos dos parámetros que cambian y hacer un esquema que se llama fold right, por ejemplo. Entonces, ahora tenemos nuestra lista de T y vamos a tomar dos parámetros. Uno que va a ser el caso base, cuando yo tenga la lista vacía, que ya va a ser del tipo que yo quiero retornar. ¿Está bien? Por ejemplo, cuando quería hacer la sumatoria era el 0, pero cuando estaba haciendo el todos pares era true. Entonces, ahora ese valor del caso base es del tipo de retorno. Y una función de acumulación que lo que va a hacer es tomar un elemento y aplicarlo con el resultado del llamado recursivo para devolverme algo del tipo que yo quiero retornar. ¿Bien? ¿Y cómo lo podemos aplicar? Bueno, para la sumatoria podemos decir que es XS fold right de 0 y la función de acumulación es dado un elemento y el valor acumulado de la recursión, directamente es el elemento más la acumulación. Cuando yo tengo la productoria, el caso base ya vimos que es 1, y la función que yo quiero devolver es el elemento multiplicado por la acumulación, y en el caso de todos pares, el caso base es true, y la función que acumula es, dado el elemento y el resultado del acumulado, es si este elemento es par y además vale que el acumulado de todas las llamadas. Ok, ¿se entendió? Genial. ¿Qué ventajas tiene trabajar con esquemas de funciones de este estilo? Primero que nos permiten definir funciones mucho más concisas y modulares. Fíjense que cada vez que yo definía una función tenía que hacer pattern matching, pero cuando descubría el esquema ya simplemente tenía que pasar por parámetro lo que cambiaba. ¿Está bien? Eso nos hace que la definición sea mucho más concisa y además nos permite reutilizar mucho código. Todo ese código repetido de hacer pattern matching del caso vacío y el caso recursivo lo escondo a través de este esquema de funciones. Y otra cosa súper interesante que tiene utilizar esquema de funciones es que nos permiten demostrar propiedades generales
sobre cualquier función que use este esquema. Por ejemplo, supongamos que yo puedo demostrar que si yo aplico map a una lista, la longitud de la lista de resultado va a ser igual a la de la lista inicial. Eso es algo que se puede demostrar simplemente usando inducción estructural. Y una vez que yo hice eso, demostré esa propiedad para todas las funciones que se hagan usando map. Lo mismo puedo hacer con filter, si descubro alguna propiedad que vale para todas, por ejemplo que filtrar una lista siempre va a ser, la longitud del resultado va a ser menor o igual. Demostré eso para filter de forma genérica, lo tengo demostrado para cualquier otra función que utilice filter. Y así puedo hacer un montón de demostraciones sobre esquemas y eso automáticamente aplica a todos los casos particulares. ¿Y qué requiere trabajar con esquema de funciones? Bueno, primero familiarizarse con este tema de las funciones de alto orden, de recibir funciones como parámetros, devolver funciones. Trabajar con las funciones como si fuesen un tipo más, que de hecho lo son, y perderle un poco el miedo a esto de recibir o devolver parámetros. Y otra cosa que hay que hacer es esto de detectar patrones comunes que se repiten mucho, pero es algo que es una característica súper copada para cualquier desarrollador, poder encontrar estas características comunes. Nos pasa todo el tiempo de ver código repetido y decir, esto seguramente se puede hacer de alguna forma mucho mejor, y una de esas formas podría ser parametrizándolas utilizando funciones, por ejemplo. Ok, y esto solo es el principio de lo que es la programación funcional, estamos tipo rascando la superficie nada más. Existen un montón más de esquemas de funciones. Sobre esos esquemas de funciones y sobre un montón de estructuras podemos generalizar aún más y empiezan a aparecer conceptos como functores, como applicatives, como mónadas, donde lo que se hace es se generaliza aún más sobre estructuras directamente. Foldable, monoid, hay un montón de términos que van a ver cuando empiecen a meterse un poco en este mundo de la programación funcional, es enorme. Algo que les recomiendo si quieren empezar a utilizar programación funcional, me quedo muy abajo, perdón. Si quieren utilizar programación funcional en Kotlin, hay una biblioteca que se llama ArrowKT, que tiene un montón de estas construcciones ya hechas. Incluso tiene un montón de descripción de estas construcciones que si alguien no conoce puede ir y está súper explicado muy bien. Otra recomendación, ojo cuando se metan al mundo funcional, quizás entrar directamente por mónadas no sea lo mejor. Es lo mismo que si quieren aprender el paradigma de objetos, ir a aprender patrones quizás no sea el mejor camino. Así que tómenlo con calma porque es un proceso. Bien. ¿Preguntas? Sí. Tengo una pregunta. Ahí cuando mostraste los esquemas de funciones, por ejemplo, cuando mostraste, nosotros usamos por ejemplo el filter, el map, eso en Kotlin ya como... Sí. ¿Esa es la implementación que tiene Kotlin, esto de tener la lista como el elemento de cabeza y el resto? ¿Es el formato que tiene Kotlin? No. O sea, la lista de Kotlin en general lo que hace es rapea a una lista de Java que creo que es un array list. Y por ejemplo el map creo que a nivel código termina compilando un while. Y así tiene un montón de optimizaciones. Pero la ventaja que tiene esto es que nosotros nos podemos abstraer de todo eso. Nosotros podemos usar filter y map y que el compilador se encargue de hacer lo que tenga que hacer para que lo que yo quiero es la lista mapeada. ¿Está bien? En los casos donde la performance sea súper importante, quizás ahí sí hay que ir en detalle y ver qué es lo que está pasando abajo. Pero la ventaja es que esto te permite trabajar a un nivel de abstracción más alto. Vos hablás de map y ya está, el compilador haga su trabajo. Las propiedades igual se preservan. Sí, las propiedades se preservan. De hecho, otra ventaja, si nosotros utilizamos, por ejemplo, este tipo de esquemas, map, filter, lo que sea,
Como toda esa parte la hace el compilador y hay mucha gente que está metiendo mucha cabeza en mejorar en la compilación, yo, sin hacer nada, quizás sale una versión nueva del compilador y mi performance explota, mejora. Explota suena que es malo, pero mejora mucho, sí. Y yo no tuve que hacer nada en mi código, simplemente fue alguien que vino y se dio cuenta de que si en lugar de hacer algo hacía otra cosa, generaba bytecode mejor y para mí eso es transparente, simplemente empezó a funcionar mejor. ¿Alguien más? Yo quería preguntar, a ver, cuando vos contratás a alguien, digamos, si estás buscando gente que sepa específicamente esto, y la segunda pregunta sería, dado que es algo un poco más abstracto, digamos, que el programar en el día a día, ¿qué tan fácil es para la gente de tu equipo mantener este tipo de código? Bien. A la primera pregunta, si esto es un filtro o no para contratar gente, la respuesta es no. Siempre lo que se busca son un balance entre todas las características que tenga un aspirante. Esto es algo deseable, ¿está bien? Pero también es deseable que sepa programación orientada a objetos o que sepa TDD o DDD. Son todas cosas que suman. ¿Está bien? Ahora hay mucho auge con el tema de la programación funcional porque utilizar estos conceptos de programación funcional hace que, por ejemplo, la programación distribuida sea más simple por el tema de no tener efectos colaterales, con lo cual saberlo siempre suma, pero no es un filtro. Y de vuelta, para la segunda parte de la pregunta, sumarlo en el día a día es un proceso. O sea, la idea no es que hoy caemos y decimos vamos a programar todo con mónadas y que la gente te diga qué es eso. La idea es ir haciendo justamente este proceso, de ver cosas, patrones que se repiten y decir, che, esto lo podemos extraer usando map. Y quizás cuando ya estamos cómodos con eso, generalizarlo aún más y decir, che, todo esto se puede generalizar usando mónadas, pero en el proceso de ir encontrando esa generalización ya descubriste o entendiste qué es esa mónada o un funtor o lo que sea. No sé si responde. Yo te quería preguntar por el tema de la recursión, así como la estás usando acá. Sí. Si vos le dieras una entrada suficientemente grande, podría agotar el stack y romperse. Sí. El compilador, si vos definís las funciones de la manera correcta, ¿hace tail call optimization o Sí. eso es imposible? No, en la JDB? sí. Perdón. Vamos de vuelta. Hay una optimización que se puede hacer cuando definimos funciones recursivas, que es esto que decís vos, de decirle al compilador que una función recursiva es algo que se llama tailrec o recursión a la cola, donde el llamado recursivo es la última operación que se ejecuta. ¿Está bien? Por ejemplo, esto no es una función que cumple con el tailrec, pero se puede reescribir. No es una función que es tailrec porque la última operación es la función de acumulación. Pero yo la podría reescribir un poco para que sí cumpla con tailrec y lo que el compilador va a terminar haciendo en lugar de hacer de ir stackeando las llamadas en el stack es reemplazarlo por un while. ¿Está bien? De vuelta, eso viene un poco a la pregunta anterior. Son optimizaciones que se pueden hacer cuando tenés este tipo de casos, cuando tenés listas muy grandes y te empiezan a pasar Stack Overflows y decís, bueno, la reescribo un poco y la anoto con tailrec para que el compilador sepa y no se rompa. Pero la ventaja que tiene la programación funcional en estos casos es justamente el nivel de abstracción que vos tenés. Cuando vos te empezás a topar con eso, ya el nivel de abstracción lo tenés que bajar un poco porque tenés que entender qué es lo que está pasando, de que el compilador, de que estás stackeando funciones y eso te puede reventar el stack. Pero si nos alejamos un poco de eso, de cómo se ejecuta, nos da un nivel de abstracción más alto. Y otra pregunta que quería hacer es si
¿hay alguna razón, además digamos, del hecho de que Kotlin es un lenguaje multiparadigma, para usar Kotlin sobre Haskell en un caso en el que ya sabes que vas a programar con este estilo, que es como para lo que está diseñado Haskell? Ok. Una ventaja que tiene Kotlin es que corre sobre la JVM. O sea, si vos tenés todo un ecosistema de, por ejemplo, si ya tenés una aplicación en Java, agregarle Kotlin es súper simple y tenés un montón de construcciones que tiene, por ejemplo, Haskell. También un poco está en la curva de aprendizaje. Quizás si toda la gente que trabaja utiliza lenguajes más sobre la JVM, pasar a un lenguaje como Haskell, que es funcional puro, es demasiado chocante y cuesta ingresar. Pero si vos tenés un equipo que es muy orientado a funcional y tenés, por ejemplo, un esquema de microservicios donde vos podrías tener esa aplicación en Haskell corriendo, unida a otras aplicaciones de otro estilo, podrías utilizarlo de cualquier forma. O sea, y eso vale igual para cualquier tecnología. Vos podías programar en otro paradigma, que es el paradigma lógico, utilizando Prolog para resolver una parte de tu problema particular, y eso unirlo de alguna forma a tu ecosistema de aplicaciones. Es siempre tratar de buscar la mejor herramienta para resolver el problema que tengas. Bien. Bueno, hablando de abstracciones y cosas que se repiten, ya deben haber visto que después de la charla damos botellitos. Lo que vamos a hacer es algo funcional, entre comillas. Bueno, yo tengo acá dos cajitas. Y hay una construcción funcional que es el option, donde básicamente es un elemento puede estar vacío o puede contener algo. ¿Está bien? Entonces, hay dos cajas. Y hicieron varias preguntas, pero vamos a quedarnos con vos que fuiste el último y con vos que fuiste el anteúltimo, perdón al resto que consultó. Nadie sabe cuál tiene la botellita y cuál no, así que ¿quién elige primero? ¿La derecha? ¿Tu derecha? Bueno, felicitaciones, no sé a quién le tocó quién. Espero que les haya divertido y no se hayan enojado mucho conmigo. Muchas gracias.